Bueno, hablamos también de productividad, un tema muy relevante para nuestro país, sobre todo pensando en los desafíos que tenemos en adelante en materia de crecimiento y, ¿por qué no?, también en la industria del cobre. Vamos a hablar sobre este tema hoy día con Rafael Berguán. Él es académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, fue presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Chile no se cae a pedazos, pero está sumido en la mediocridad, parte de las declaraciones que le hemos escuchado recientemente a Rafa, que ya está conectado con nosotros. ¿Cómo estás, Rafael? Qué gusto saludarte. Hola, buenos días. Feliz que sea viernes. Sí, yo también. Feliz que sea viernes. Oye, Rafael, pongamos un poco en contexto lo que es el tema de la productividad, los desafíos que tiene nuestro país también en materia de crecimiento y de inversión. ¿Cuáles son los indicadores clave que hoy día nos permiten concluir que el país está estancado en materia de productividad? A ver, y confírmeme que me estás escuchando bien porque yo me veo Muy bien. paralizado en la pantalla. No, Ya, te qué bueno. estamos escuchando súper bien. Perfecto. Mira, en realidad no es una opinión, bueno, es una definición, está en los datos. Si uno mira cuál es el crecimiento de Chile, no en un mes particular, pero en un promedio más o menos largo, uno se encuentra con un número que está en torno al 2%, no durante los últimos 2 años, no durante este gobierno, sino que durante la última década, es decir, más o menos del 2015 al 2025, en promedio, con fluctuaciones, con la pandemia, con el estallido y con otras cosas que han ocurrido en el mundo, pero hemos estado creciendo en torno al 2%. Y finalmente, si sumamos las proyecciones que tiene el Banco Central, que es la institución que tiene más acceso a información y tiene por responsabilidad estar pensando en Chile a largo plazo, por la preocupación inflacionaria, también están esperando como crecimiento que llaman potencial una tasa en torno al 2%. Y si a eso tú le quitas el crecimiento de la población en torno al 1%, tienes un crecimiento que llamamos per cápita por persona del 1%. Eso, para todo efecto práctico, cuando lo comparamos incluso con el mundo avanzado, está por debajo de esa tasa. Y por lo tanto, no muestra un país que va de más a menos en términos de que está cayendo, pero sí muestra un país que está, para todo efecto práctico, totalmente estancado, en el sentido que está con una tasa de expansión que es básicamente horizontal. Claro. Ahora, ¿cómo avanzar en esto? En materia política, te lo pregunto por los pactos, estamos en discusión presidencial justamente, y este tema asoma, ¿no es cierto?, como inquietud, está dentro de la mesa de negociación, de los temas que han impuesto incluso los candidatos. Pero políticamente, ¿cómo podemos avanzar? Bueno, yo creo que esto se ha dicho hasta el cansancio y mucha gente considera que a esta altura es casi como un lugar común, pero no por ello menos importante. De verdad hay que ser capaz de generar, no desde el buenismo, no desde la virtud moral, sino que desde las instituciones. Soy economista y por lo tanto creo en los incentivos. Desde un set de reglas que sean razonablemente objetivas y compartidas, hay que generar condiciones que promuevan acuerdos a largo plazo. Cuando uno piensa en crecimiento sostenido, uno está pensando en políticas que no tienen impacto positivo en lo inmediato. Al revés, muchas veces las buenas políticas para el largo plazo son políticas que en lo inmediato tienen costos porque significan cambiar, significan asumir ciertos riesgos. Pero una vez que se consolidan estas políticas, uno consigue que las economías empiecen a recuperar una tasa de crecimiento más alta, sostenidamente más alta, y empiezan, en el caso de Chile, a volver a cerrar la brecha con el desarrollo. Así que esto tiene que ver con políticas de largo plazo. Y perdona, y paro acá, no porque uno sepa con certeza, como 2 más 2, 4, cuál es exactamente la política que hay que implementar y cuál es el diseño de la misma, sino que esto tiene que meterse en un contexto en el cual la experiencia internacional y propia sugiere que las cosas van en esa dirección, pero también con mecanismos de evaluación permanentes, ex ante para el diseño, ex dure en la implementación y ex post en términos de efecto, para que cuando las cosas no están funcionando perfectamente, como quizás la reducción de jornada laboral de 45 a 40, se reoptimice, se complemente con otras políticas, como un subsidio al empleo, por ejemplo, para las mujeres, los jóvenes o los adultos mayores, que son los menos productivos en promedio en la economía, y puedan entonces estas herramientas mejorarse. Y cuando no funcionan del todo bien, simplemente sean cambiadas, modificadas, porque son eso, son herramientas. Así que esto es acuerdo a largo plazo e instituciones que permitan evaluar en el proceso para rediseñar cuando las cosas no funcionan bien. Así lo hacen los países avanzados. Ahora, ya, eso desde la política. Uno siempre dice, bueno, la política, la fragmentación no permite generar pactos, pero desde el otro lado, desde el sector privado, desde el lado de los trabajadores, de la empresa, incluso de la academia, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo poder sentarnos todos juntos en una mesa y poder justamente trabajar y aunar criterios en función de las necesidades de cada uno de los sectores?
A ver, yo creo, y esto tal vez en mi experiencia en la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, que contrariamente a lo que muchas veces se dice en términos de que los diagnósticos en Chile están listos y lo que falta simplemente es hacer lo que se sabe, yo creo que hay que seguir mirando los datos y seguir poniendo sobre la mesa información que al final del día demuestra que los estamos haciendo muy mal en un determinado contexto. Por ejemplo, todo el tema de permisología, tú conversabas con un empresario o una empresaria en el pasado y probablemente te iba a contar historias de terror con respecto a sus dificultades para el proceso regulatorio una vez que estaban implementando inversiones. Pero hubo que mirar la totalidad de los permisos que se generaron en Chile entre el 2018 y 2022, cosa que hizo la Comisión de Productividad, y empezar a ver números exactos, objetivos suficientemente amplios para saber que había 400 permisos, que había 70 instituciones públicas involucradas, que una desaladora requería 12 años y 3 meses y que en el resto del mundo eran 4 años, para poder convencer a un número amplio de personas en el mundo político, desde la izquierda a la derecha, que el tema de los permisos era un tema fundamental. Y hoy día tú vas a las agendas que están en las campañas presidenciales y no hay ningún candidato. Incluso Artés lo escuché en algún momento hablando de la preocupación porque la regulación funcione bien, que no se haga cargo del hecho de que hay que modernizar el sistema regulatorio para que cumpla lo que está buscando, que es hacerse cargo de lo público, pero al mismo tiempo funcione permitiendo que haya inversiones a largo plazo, que hagan que el país crezca, que haya empleo, etcétera. Entonces yo creo que hay que volver a mirar los datos, hay que volver a reivindicar la importancia de la técnica, no porque es dueña de la verdad, pero porque es la única manera de darse cuenta cuando hay problemas graves. Último ejemplo muy cortito, el tema de los pabellones en cirugías en hospitales de alta complejidad, Sí, cuando uno sí. ve que hay 50% del tiempo que no están siendo usados y 400.000 personas esperando una cirugía no auge, cae como evidente la necesidad de hacer una modificación ahí. ¿Te fijas? Y entonces los números son importantes para que nos demos cuenta de los grandes problemas y eso, creo yo, ayuda a generar consenso. Y por eso el ministro de Economía, hoy día ministro de Hacienda, Grau, tuvo una agenda que era muy parecida a la que habían tenido los ministros de Economía en el gobierno del presidente Piñera, porque miraban los mismos números. Y ahí se genera mucho más consenso del que la gente a veces cree cuando ve el debate en los medios en el día a día. Rafael, aprovechando el tema de los candidatos presidenciales y los partidos, te pregunto, ¿están conscientes, crees tú, de la magnitud del reto que se plantea de generar un pacto en función de la productividad o está todo como más bien mirándose en el foco del corto plazo? No, yo creo que la conciencia existe. De hecho, la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, en un contexto que era bastante menos desordenado que el actual en el mundo y en Chile, estoy hablando del año 2015, fue la presidenta Bachelet en su segundo periodo la que implementó, la que creó por decreto la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, le dio el mandato de poder estudiar temas que le asignan, pero que con libertad básicamente significa muchas veces decir cosas que son incómodas para el gobierno de turno. Entonces, esto además lo mantuvo el presidente Piñera, que quizás alguien podría esperar ex ante, que es más cercano al mundo de la empresa, a los negocios, tenía más conciencia de la importancia, pero luego lo volvió a ratificar el presidente Boric, que me mantuvo a mí por un segundo periodo. Yo creo que la conciencia sobre esto está. Lo que pasa es que tenemos que generar condiciones para que en el equilibrio político los participantes de la política, en el Congreso, también en los gobiernos y en la oposición, no estén demasiado preocupados de su propio interés y vuelvan a concentrar sus esfuerzos en lo público. Y eso, insisto, requiere condiciones institucionales distintas. Yo, en una columna que escribí hace algunos días atrás, que apareció en el Mercurio, sobre la importancia de la confianza y qué tipo de confianza se necesita para el largo plazo, planteaba que experiencias de países como Irlanda y Corea del Sur, que son muy distintos, creando lo que llaman ellos un Consejo Económico y Social, cercano a la presidencia, se permitía que hubiese un grupo de personas que tuvieran una visión amplia con representación de todos los estamentos, del gobierno privado, de los académicos, las universidades, los centros de pensamiento y de los trabajadores, discutiendo temas por mandato a largo plazo y planteando y poniendo sobre la mesa desafíos que uno tiene que asumir. Ese tipo de instituciones han funcionado en Irlanda y Corea del Sur, también en los Países Bajos, y podríamos crearla en un país como Chile, para que de alguna manera haya un grupo que esté más allá de la coyuntura política, que está exacerbada en todas partes, de verdad pensando el corto y largo plazo y haciendo propuestas que por datos al final no pueden ser negadas. Yo creo que ahí se genera mucho más consenso, insisto, que lo que la discusión y el debate diario muchas veces sugiere que se puede lograr. Muy bien, Rafael Berguán, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy día, siempre en este tema. Que te vaya muy bien y por fin es Cata, viernes. gracias a ti, que tenga un lindo fin de semana. Chao. Igual para ti, nos vemos, gracias.